¿Qué tal? Nuevamente buenos días a todos. Parece que ya tenemos fórum para hacer para iniciar la clase. El día de hoy vamos a revisar el tema de cerebelo. En este tema de cerebelo, igual que con los temas anteriores, ya habíamos puesto la clase en línea para que ustedes pudieran revisarla. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda en particular? ¿Alguna situación que haya quedado? Sí. Yo tengo. Buenos días. Buenos días, Jania. Bueno. Tengo algunas dudas en las posiciones anatómicas del cerebelo. Sí. El agujero magno, no entiendo bien cuáles son sus delimitaciones anatómicas. No sé si se ve bien ahí. Ah, ok. A ver. Este es el agujero magno, ¿no? Es como la porción entre el puente y la dura madre. O sea, todo esto que está aquí. ¿O No. es alguna parte en específico? El agujero magno se encuentra en el cráneo. Ahorita en un momento déjenme poner una imagen para que se pueda visualizar claramente el agujero magno. En el cráneo, déjenme, estoy poniendo la imagen para compartirles. Gracias, doctor. Listo. Déjenme compartir entonces la pantalla. Bien, ¿estamos viendo todos esta imagen? Sí. Esta es una imagen de la vista lateral perdón, de la vista superior del cráneo. Se hizo un corte, el corte se hizo más o menos a este nivel, un corte transversal en el cráneo para quitar la parte superior del cráneo que se le conoce como calota. Entonces esta parte superior del cráneo, que es la calota, se corta aquí, se quita la calota y lo estamos viendo por arriba. Aquí es donde descansa el encéfalo. Aquí estaría el lóbulo temporal descansando, aquí estaría, el lóbulo frontal, aquí estaría el lóbulo temporal descansando y aquí estaría el cerebelo descansando. Se le conoce como, esto sería aquí piso anterior, la parte que está señalada con la llave verde. La parte que está señalada con la llave azul sería el piso medio y la parte que está señalada con la llave morada sería el piso posterior. Este piso posterior es justamente sobre donde están descansando los hemisferios cerebelosos. Aquí estaría el hemisferio cerebeloso del lado izquierdo y aquí el hemisferio cerebeloso del lado derecho. Aquí estaría el cerebelo. Y por aquí, este es el agujero magno. El agujero magno, como su nombre lo indica, es un agujero que se encuentra dentro de este hueso que se encuentra de color violeta, morado, que es el occipital. Entonces, por aquí, por el agujero magno, pasa el tallo cerebral para continuarse como médula espinal hacia abajo. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Aquí, una de las situaciones, por ejemplo, en esta parte, déjenme poner de otro color. En esta parte estaría pasando aquí la médula oblongada, todo esto sería la médula oblongada, y en verde voy a poner aquí una estructura que serían las amígdalas cerebelosas. Aquí queda la amígdala cerebelosa. ¿Las tonsilas? Las tonsilas cerebelosas, exactamente, o amígdala cerebelosa. Estas amígdalas cerebelosas si hay algo en la parte de arriba del encéfalo que empiece a empujar al encéfalo hacia abajo, puede ser, por ejemplo, una hemorragia o acumulación de líquido cefalorraquídeo,
puede empezar a empujar al encéfalo hacia abajo y hace que las amígdalas se metan hacia el agujero magno y empiecen a presionar a la médula oblongada. En la médula oblongada tenemos el centro cardiorrespiratorio, es decir, el donde se controla la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Si aumenta mucho la presión dentro del cráneo y empieza a empujar al encéfalo hacia abajo, esas amígdalas cerebelosas presionan a la médula oblongada, se llama hernia cerebelosa o hernia amigdalina o hernia tonsilar. Y esta hernia es porque se está saliendo algo por un agujero, en este caso la amígdala cerebelosa, y presiona la médula oblongada y puede provocar un paro cardiorrespiratorio. Es una de las causas de muerte de personas, por ejemplo, que tienen un hematoma, que es la acumulación de sangre en el encéfalo, dentro del cráneo. Como el cráneo es hueso, no se puede expandir, la presión empieza a empujar al encéfalo hacia abajo, el encéfalo empieza a salir, en este caso, la amígdala cerebelosa a través del agujero magno, comprime a la médula oblongada y puede producir paro cardiorrespiratorio. De ahí la importancia de la disposición anatómica, que déjenme compartirles la parte de... recordando esta vista, en esta parte anterior del cerebelo estaría el tallo cerebral. Las amígdalas cerebelosas están abrazando la médula oblongada y entonces si se hernian a través del agujero magno, presionan a la médula oblongada y es cuando se puede producir este paro cardiorrespiratorio. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo más dudas, pero no Sí, sí. sé si alguien más tenga otra duda para... Adelante, Adelante, también, pero adelante. adelante. A lo mejor, Ok. o probablemente sea la duda de varios. Igual sobre las limitaciones anatómicas del pedúnculo cerebeloso medio, más o menos hice mi diagrama Ajá, y en la imagen que mostraba decía que era el puente y que según yo lo azul que dibujé aquí es el pedúnculo medio. Bueno, ok. pedúnculo cerebeloso medio. Y tenía la duda si llegaba directamente a conectarse con el núcleo dentado o si solamente estaba como cerca, porque no vi mucho cómo se marcaba. Y además, ¿qué parte es el puente y qué parte es como, pues, el pedúnculo Ok. cerebeloso medio? Ahí en la imagen tampoco puedo ver hasta dónde llegan las líneas claras, que creo que es el pedúnculo cerebeloso medio. No sé si llega a tocar el núcleo dentado o no. Déjame, ponerles la imagen en otro programa. Okay. Y también lo que parece como discos en medio del pedúnculo cerebroso medio, ¿ese también es parte del vérmix o es otra estructura? Voy. ¿Eh? Le sacó 29. Bueno, 2.93. Ni que te regresan 10 pesos. ¿Qué? Alberto, creo que tu micrófono está prendido. No, Sí, fue Andrés. ahí El se mío está está, apagado. ahí se está Estás como metiendo Norberto. un ruido. Bien, entonces en esta imagen, el pedúnculo cerebeloso medio es todo esto. Todo esto. Y del otro lado sería todo esto. Es decir, toda esta estructura que está comunicando al puente, que sería lo que queda delante de lo rojo, todo esto sería el puente. Todo lo que comunica el puente con el cerebelo, esto es el pedúnculo cerebeloso medio.
es toda esa estructura, es sustancia blanca que está comunicando al puente con el cerebelo. Y efectivamente llega básicamente al núcleo dentado y también llega a la corteza cerebral. Todas estas fibras llegan a la corteza cerebelosa, perdón, y al dentado. Son fibras que vienen aquí. Esto sería propiamente las fibras, estas que pasan, se comprimen, digamos que es como si tuviéramos nosotros un abanico, el abanico se une en la parte del centro, esas fibras del abanico van a llegar a la corteza cerebelosa y al núcleo dentado, pero cuando se unen para ir hacia el puente, esa parte compacta de sustancia blanca sería el pedúnculo cerebeloso medio. Y me comentabas del vermis. Antes de eso, Ajá. ¿el puente también está, o sea, está a todos los niveles o solo donde lo marco? ¿El puente? Sí. Ah, ok. Ay, es que Recordemos, me confundí. no, no te preocupes. Mira, voy a poner, déjenme poner otra imagen en una vista lateral. Aquí en esta vista lateral, el puente es esto. Todo esto sería el puente en una vista lateral. El pedúnculo cerebeloso medio más o menos viene por aquí. Vendría más o menos en esta parte. Solo que a los lados es un poco lateral, no es tanto en la línea media, sino un poco lateral. Por eso es que en este corte sagital del cráneo no podemos ver al pedúnculo cerebeloso medio como tal, porque aquí no se alcanza a distinguir. En cambio, si ponemos en el corte transversal, lo vemos porque el otro corte que veíamos en el corte sagital está pasando a este nivel. Entonces, cuando pasa a este nivel el corte sagital, no vemos a los pedúnculos cerebelosos medios. Pero si pudiéramos ser un poco más transparente esta imagen, donde estarían los pedúnculos cerebelosos medios, sería a este nivel, aquí. Ahí estaría solamente el pedúnculo cerebeloso medio. Pero el puente abarca todo esto en una vista lateral. Profe, ¿podría poner como a qué altura o quizá alguna línea donde se hace el corte transversal? Digo, sé que lo estamos viendo aquí desde el sagital, pero Ah, ok. ¿podríamos apreciar de dónde se hace el corte? Sí, claro que sí. El corte transversal que estábamos viendo en la otra imagen, déjenme ponerlo de color, yo creo que este. Más o menos a este nivel estaría el corte donde estamos viendo acá. Entonces, esto que estamos viendo aquí es un corte transversal a este nivel. ¿Sí? Sí, gracias. Yo también quería preguntarle algo acerca Sí. de las primeras diapositivas que mostró en el video, donde vemos la vista dorsal y la vista anterior. En la vista dorsal, la parte de arriba era anterior y la parte de abajo pues era la posterior. Pero en la vista anterior era al revés. Ah, ok. Déjenme poner esa imagen acá también. Aquí, ¿no? Esta imagen. Sí, esa. Bien.
En esta imagen, en la parte, esta es una vista, esta de aquí, es la vista dorsal. Esta de aquí es la vista anterior. De tal manera que esto de aquí sería inferior, esto sería abajo, esto sería el lado derecho, porque lo estamos viendo de frente, este sería el lado izquierdo. En cambio aquí esto sería el lado derecho, esto sería el lado izquierdo, esto sería anterior y acá sería posterior. En esta imagen anterior, esto sería superior y esto inferior. ¿Sí más o menos queda claro? Doctor, pero está como, la primera imagen está, digamos, así, y Ujú. la segunda está como así, más o Ok. menos. Sería, esta sería la vista anterior. Esto donde están aquí los dedos, sería lo que están viendo en la imagen de abajo. En la imagen de arriba lo estaríamos viendo así. De tal manera que esto sería lo posterior, esto sería lo anterior. Posterior, anterior. Y entonces cuando hacemos esto, estamos cambiando la vista a anterior. Entonces, por ejemplo, en esta parte, esto sería, donde están los nudillos, sería la parte roja, que sería la porción anterior del cerebelo. Entonces, cuando lo vemos en una vista anterior, lo vemos arriba. Y cuando lo vemos en una vista dorsal, también lo vemos hacia arriba. Esto sería lo anterior. ¿Sí? Pero está como ligeramente inclinado para que se vea la parte anterior, ¿no? Bueno, superior. Más que Así. inclinado, lo que pasa es Por eso. que, recuerden, vamos a ver en una, déjenme poner la otra vista. Aquí. Esta a lo mejor nos ayuda a ver mejor. Recordemos que esta es la vista lateral. Entonces, cuando yo lo veo hacia adelante, este sería el lóbulo anterior. Vamos a ponerlo aquí de rojo. Esto sería el lóbulo anterior. ¿Cierto? Entonces, cuando lo estamos viendo de frente, nosotros estaríamos aquí. Déjenme, nos dibujamos. Ahí estamos, miren. Ahí estamos. Entonces lo estamos viendo de frente y en la parte de arriba vemos el lóbulo anterior. Y cuando lo vemos dorsal, ahora déjenme ponernos acá, estamos aquí. Cuando lo vemos dorsal, la parte del lóbulo anterior quedaría hacia acá adelante, que es Ah, exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Por la vista anterior nos queda aquí arriba y por la vista dorsal nos queda hacia acá adelante, el mismo lóbulo anterior. ¿Por qué pasa lo que estamos viendo aquí? Este sería el lóbulo anterior. Déjelo así tantito, voy a dibujarlo rápido, rápido. Sí, 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 no se preocupen. De todas maneras, va a estar la clase y ya ratito les paso. Sí queda más o menos claro entonces cómo está esa vista. Lo que pasa es que el cerebelo, podríamos decir, para definirlo así como más sencillo, que tiene una forma triangular, con una base anterior y un vértice posterior. Aquí estaría la Yo vista pensé que dorsal y aquí estaría lo ventral. entonces no es que esté como rotado, es la figura, o sea, en sí es como su geometría, ¿no? Exactamente. Sí, digamos, si lo podemos definir como una forma geométrica, lo podríamos decir que sería un triángulo de esa manera, donde la base es anterior, que da hacia el tallo cerebral, el vértice posterior tiene una cara dorsal, una cara ventral. Nada más que no es exactamente plano, sino que está redondeado. Por eso es que, en este caso, el lóbulo anterior lo podemos ver desde la vista anterior y desde la vista dorsal.
En una vista ventral no lo veríamos. Es que yo pensé que verlo desde... Bueno, no. No, sí, está bien. Gracias. ¿Sí? Ya Ah, entendí. ok. Bien. Me quedó duda de lo que me explicó del puente y el pedúnculo. No. Espera. ¿El pedúnculo cerebroso medio? Sí, ese. El pedúnculo cerebroso medio. Todavía se me traba la lengua cuando le digo. Ok, si entendí más o menos, eh, el puente es como toda la estructura, ¿no? Como esta parte. Exactamente, Y todo esto que el... está aquí. Ajá. Bueno, en el corte transversal es como la parte de arriba, porque Ajá. pues es... ¿no? Y el pedúnculo cerebroso medio es todo esto que nos marcó o todas las como cuerditas aquí. Ok, si tuviéramos un encéfalo humano aquí en este momento, cuando yo hago el corte, en la imagen, en el dibujo, déjenme ponerlo nuevamente acá, en este dibujo se ven las fibras, estas que se ven como blanquizcas. Pero si yo tuviera un encéfalo real, un encéfalo humano, e hiciera ese corte, yo solamente vería una sola masa, una sola estructura de un solo color, no vería estas fibritas. Estas fibritas las dibujan ahí como para especificar o para ejemplificar que por ahí están pasando las fibras de sustancia blanca, pero en realidad toda esa estructura son fibras de sustancia blanca, no solamente las que se observan ahí, las ponen nada más como esquemáticamente representar que por ahí están pasando fibras, pero en realidad sería todo lo que tú marcaste, creo que de color amarillo, de color anaranjado, ajá. Todo lo que tú marcaste con el marcatextos, todo eso sería el pedúnculo cerebeloso medio del lado derecho y del lado izquierdo. Perdón, no tenía, estaba muteada. Entonces, esta parte de las fibras de aquí arriba, que está como sobre, ¿dónde está el puente? Esta parte de las fibras no es pedúnculo medio, No, eso es cerebroso medio. puente. Eso es puente. Es como, por ejemplo, hay fibras que van de la corteza cerebral hacia la médula espinal para formar la vía córtico-espinal, que es la que nos ayuda a producir el movimiento voluntario. Cuando esas fibras están en la parte superior, se llaman corteza radiada. Cuando bajan un poquito, esas mismas fibras se llaman cápsula interna. Cuando bajan por el tallo cerebral, pasan y se llaman mesencéfalo, después se llaman puente, después se llaman médula oblongada, después se llaman médula espinal. Son las mismas fibras, pero dependiendo dónde se encuentren, van a recibir otro nombre, no las fibras en sí, sino la estructura donde se encuentran. En este caso, estas fibras vienen del puente, se encuentran en el puente. Solamente se llaman pedúnculo cerebeloso medio cuando forman esta estructura que comunica al puente, que sería toda esta masa anterior, con el mesencéfalo, perdón, con el cerebelo. Entonces, solamente aquí, cuando está en la parte roja, solamente ahí se llaman pedúnculo cerebeloso medio. Recuerden que esto es más una cuestión anatómica, es decir, lo que vemos grosamente. Si yo veo algo grande, así macroscópico, por ejemplo, esto se llama antebrazo, pero en el antebrazo viene una arteria y esa arteria viene desde el hombro. Pero esa misma arteria, cuando pasa por el hombro, se llama de una manera, cuando pasa por el brazo se llama de otra manera, cuando pasa por el antebrazo se llama de otra manera. Pero esas digamos que serían las fibras. Pero toda la estructura donde se encuentra localizada esa arteria o esas fibras, en este caso se llama antebrazo, en ese caso se llama pedúnculo cerebeloso medio. Ya, muy claro. Gracias. ¿No de qué? Solo una Sí, última duda, sí, porque sí, sí, está no te ahí preocupes. como... Me da pena ser la única preguntando. Pero esta estructura que está en medio de las fibras, ¿también es parte del vernix? ¿Vernix?
Sí, del Ah, vermis. ¿Sí es ok. parte de eso o no? Déjame ver si estoy claro en a cuál estructura te estás refiriendo. En... Déjame poner, ahí está. Esta parte en particular, que está señalada aquí, con el verde, no sé si se alcanza a ver. Este es Sí. vermis. Ese sí es vermis. Pero esta parte de aquí, este espacio este es un espacio que se encuentra aquí. Este sería cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo es un espacio que queda entre el cerebelo y el tallo cerebral. Gracias. Sí, bien. ¿Alguna otra duda? ¿Tengo ¿Alguna otra otra duda? pregunta? Sí, 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 sí. No te preocupes, para eso es la clase. Am, en el núcleo, am, el de bolitas. Déjame acuerdo cómo se llama. Lo bueno es que ¿Ovular? No. todos son bolitas. Este, Globoso. El este, núcleo, ajá, ¿cuál? perdón, el globoso. Es que quería ver si me acordaba de memoria, pero ya lo vi cómo se llama. El globoso, que son dos puntitos. ¿Los Ujú. dos puntos son el núcleo o solo el superior? Ah, ok. Los dos puntitos serían parte del globoso. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más va a preguntar? Porque ya vengo yo de preguntón y sí tengo varias preguntas. No te Yo, preocupes. yo, yo tengo una pregunta, Sí. Va. rápido. Justo arriba del cuarto ventrículo, ¿qué estructura sería? ¿Igual parte del puente? El vermis, ¿no? Ah, creo que él dice donde parece que se forma como una carita. Esto, ¿no? Ajá, sí, Ajá. sí, sí. Como dos hojas. Sí, también es el puente. Ah, perfecto, perfecto. Es el Gracias. puente. Nada más que déjenme ver si tengo otra imagen. Déjenme ahorita conseguir una imagen rápido para ver al tallo cerebral en una vista posterior. Para que se vea por qué más o menos tiene esa forma como de ojitos, ¿no? Que se ve ahí. Es déjenme buscar una imagen que nos ayude aquí. Esta imagen probablemente nos ayuda. No, estoy buscando la mejor imagen posible para ejemplificar o para ver esa forma que tiene. Tiene ahí una forma como de dos bolitas, ¿no? Que se ven como dos ojos. Pues sí, yo creo que va a ser esta. Bien. Esta es una vista posterior del tallo cerebral. Para poder tener esta vista posterior, aquí se cortaron los pedúnculos cerebelosos medio, inferior y superior. Este sería el medio, el inferior, todos son los pedúnculos cerebelosos y este sería el superior. Se cortaron y se quitó al cerebelo. Entonces, aquí vamos a dibujar una línea imaginaria. Todo esto que se ve aquí se conoce como piso del cuarto ventrículo o fosa romboidea. Todo esto de aquí sería, bueno, aquí está justamente, fosa romboidea o piso del cuarto ventrículo. Lo que está arriba, esta parte de aquí sería puente. Y lo que está abajo de esta línea punteada sería médula oblongada. Si se dan cuenta, tiene esta estructura, esta forma así como redondeada. Si se alcanza a distinguir esto de aquí. Sí, Tiene una forma así como redondeada. De tal manera que cuando nosotros vemos la vista superior, lo que estamos
viendo en este corte transversal es justamente esta parte redondeada así. Profe, entonces el corte se hace justo en esa parte. Bueno, profe, antes de que nos fuéramos, yo le estaba preguntando que si entonces el corte se hace justo a nivel, bueno, a ese nivel de la fosa. Por eso se observa, pues esa parte, digamos, como circular, ¿no? Sí, de hecho, en esta corte transversal, si se dan cuenta, el espacio es muy pequeño, lo cual significaría que estamos ya en la parte superior, en la parte del vértice, que sería en esta parte de por aquí más o menos. El corte transversal sería este nivel, sería el nivel del corte transversal. Por eso se ve Oh, y más también por pequeño eso, el espacio. Porque si fuera en un corte más inferior, el espacio que estaríamos viendo sería mucho más grande. o sea, se vería como un agujerito, ¿no? Entre esa parte del cerebelo y el puente, tal cual. Exactamente. Ok. También es por eso que vemos ¿cómo se llama? Pedúnculo El- cerebral medio, ¿no? Porque está a esa altura como que va entrando, por así decirlo. sí, exactamente. Cuando hacemos el corte pasa por aquí, por el pedúnculo cerebeloso medio. Ok, gracias. Ujú. Disculpe, doctor. Sí, Con lo que estaba explicando acerca del puente, me surgió una duda. A ver ajá. si capto bien. O sea, eh, tanto el mesencéfalo como el puente, como la médula oblongada, todo está hecho de sustancia blanca, menos los núcleos. Eh, Exactamente. ok, Todo ese conglomerado, todo el sistema nervioso en general es combinación de sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris la tenemos en los núcleos y en las cortezas. En los núcleos, todo lo que tengamos núcleos en el cerebro, en el tallo cerebral, en el cerebelo, todos los núcleos, sustancia gris. Las cortezas, es decir, corteza cerebral y corteza cerebelosa, eso es sustancia gris. Todo lo demás va a ser siempre sustancia blanca y normalmente tiene, o mejor dicho, y está recubierta la parte, en este caso, por ejemplo, el puente, que la parte externa del puente es sustancia blanca. Cuando lo externo es sustancia blanca, está cubierto por las células ependimarias, que son las células que revisten al sistema nervioso central. muchas gracias, No, ¿de qué? doctor. Profe, todos los núcleos son, a ver, para ver si me estoy acordando bien. Así como decía Norberto, toda la sustancia gris son los núcleos, en los núcleos son los somas de las neuronas, ¿no? Y toda la sustancia blanca son los axones. Exactamente. Recuerden, sustancia blanca es el acúmulo o es sustancia, son en su mayoría axones, pero también pueden ser algunas dendritas, es decir, todas las neuritas, cualquier neurita, sea dendrita o axón, forma la sustancia blanca. Y la sustancia gris es cuerpos neuronales, que se puede hacer en acúmulos de cuerpos neuronales, que serían los núcleos, o puede ser una recubierta de cuerpos neuronales, como serían las cortezas. Muy bien, Doc, gracias. Sí. Creo que ya voy a empezar yo de preguntón. Sí. La primera pregunta es, en donde estaba las células trepadoras y de musgo, Ah, ajá. creo que era como la tercera hoja de la presentación, decía que recibían un estímulo esas células y pues de ahí iban a inhibir, por ejemplo, las células trepadoras inhibían unos núcleos, según yo, y las de musgo estimulaban a las trepadoras para inhibir el núcleo, algo por el estilo. Entonces a mí me surgió la duda de dónde reciben esos estímulos y por qué se inhiben. La segunda pregunta es, ¿por qué se estimulan los núcleos si se termina inhibiendo? Por ejemplo, el musgo estimula al núcleo, pero se termina inhibiendo otra vez. ¿Y cuál es la finalidad de todo este proceso? Ok. Profe, Dato, las fibras trepadoras como las fibras musgosas, todas estas fibras vienen de las aferencias. Todas las estructuras que tienen comunicación con el cerebelo llegan a través de las fibras trepadoras y de las fibras musgosas. Estas aferencias, dependiendo la zona del cerebelo en específico, pueden venir, por ejemplo, de los núcleos pontinos,
pueden venir de otros núcleos del tallo cerebral, pueden venir de la corteza cerebral, pueden venir de núcleos del tallo, pueden venir de la médula espinal. Entonces, todas estas aferencias llegan a través de las fibras musgosas y fibras trepadoras. ¿Sí, hasta ahí quedamos bien? Hasta ahí bien. Ok. Y después me comentas que, ¿por qué inhiben y por qué? ¿Por qué estimulan e inhiben a los núcleos? Profe, Ah, creo que ese mecanismo lo explica en la siguiente diapositiva. Sí, Uno donde están los voy siguientes a esquemas. poner aquí Justo, ahí. en este. Ok, bien. Las fibras musgosas, su función tanto de las musgosas como de las trepadoras es la estimulación. Ese es su resultado final. Pero aquí lo que tenemos que hacer es una combinación entre estimulación e inhibición. Por ejemplo, las células de Golgi y las células de Purkinje, así como las células en canasta, las células en canasta, las células en Purkinje y las células de Golgi, todas estas que son en azules, su estímulo va a ser inhibir. Esa es su función. Su función es inhibir. Digamos que así como tenemos a veces conocidos que son negativos y cualquier cosa que le dices negativo y todo negativo, así, las células de Purkinje, las células en canasta, las células de Golgi son negativas. Ellas siempre a todo le ven lo malo e inhiben. En cambio, las fibras musgosas y las trepadoras siempre estimulan. Estas fibras musgosas van a llegar a los núcleos y los van a estimular, pero a su vez van a estimular a las células de Golgi, a las células en canasta y a las células de Purkinje. Cuando estas se estimulan, a su vez, estas tres células Purkinje, canasta y Golgi van a inhibir al núcleo. De tal manera que al mismo tiempo que las células están produciendo una estimulación directa, producen una inhibición indirecta mediante las otras células. ¿Esto por qué? Por lo que comentábamos de las funciones principales del cerebelo. La función principal del cerebelo es controlar el movimiento. De tal manera que cuando yo, por ejemplo, hago flexión del cuello, es porque se están activando los músculos anteriores que jalan la cabeza hacia abajo. Se hace flexión del cuello. Pero si estuvieran igual de contraídos los músculos posteriores, sería una lucha de poderes. Déjenme, con este. Aquí está. Este es un cable que tengo aquí. Entonces, si yo tengo músculos, déjenme poner, es que estoy viendo que tengo aquí en la mano para hacer esa explicación mejor con este. Bien. Esta es una bolsa que tengo. Ahí está. Esta bolsa, la parte de la bolsa propiamente sería, digamos, en este caso, la cabeza. Yo tengo músculos que jalan hacia un lado, músculos que jalan hacia el otro. Si los dos jalan al mismo tiempo, la bolsa no se va a mover porque están jalando al mismo tiempo. Para permitir el movimiento, los músculos agonistas se tienen que activar y los antagonistas se tienen que relajar para permitir el movimiento. Entonces, al mismo tiempo que los músculos, que el cerebelo está permitiendo el movimiento de unos músculos, está inhibiendo el movimiento de otros. De tal manera que aquí se pone la imagen como si que va al mismo núcleo, pero no quiere decir que vaya a las mismas neuronas. Las partes estimulantes sería, vamos a ponerle aquí, neurona 1 y la parte que inhibe sería neurona 2 del mismo núcleo. Pero entonces la neurona 1 que controla músculos agonistas se estimula, neurona 2 que controla músculos antagonistas se inhibe. Justo, es que esa era mi pregunta. Yo pensaba que realmente se estimulaban al mismo núcleo, pero pensé que todo el núcleo en sí estaba como dedicado a la acción. No, ahora ya voy entendiendo. No, Esa era precisamente- hay algo que se llama representación somatotrópica. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, vamos a poner aquí, tengo un núcleo, en ese mismo núcleo está representado mi cuerpo. De tal manera que si se estimula una parte de ese núcleo, se está estimulando esa parte del cuerpo.
Si se inhibe otra parte del núcleo, se está inhibiendo esa parte del cuerpo, pero todo está en el mismo núcleo, finalmente. Lo mismo, esta representación somatotrópica está prácticamente en todas las cuestiones que tienen que ver con movimiento y con sensibilidad. Por ejemplo, en la corteza cerebral tenemos el área motora primaria, y en el área motora primaria también tenemos representado al cuerpo. Dependiendo qué parte específica de la corteza se estimula, se va a activar esa parte del cuerpo. Lo mismo pasa en los núcleos. En los núcleos tiene una representación somatotrópica, es decir, ahí hay un pequeño cuerpecito nuestro, y dependiendo qué neurona de ese núcleo se esté activando o inhibiendo, es la parte del músculo que se está activando o inhibiendo. Recordemos que este núcleo tiene millones de neuronas. Entonces puede haber 100 o 1000 neuronas encargadas de un músculo en particular. Vale, sí, perfecto. Ahora sí ya me quedó más claro. Creo que me faltó como razonar esa parte de que pasaban varias neuronas en el mismo núcleo y pensaba que era como, o sea, literal pensé que se cancelaban como ambas acciones, pero por eso se me hizo algo ilógico y Sí, no, porque pero ya, estaría ya entendí. inhibiéndose Muchas y gracias. activándose la misma parte en particular, sí, en ese punto tendrías razón. Pero no, recordemos que justamente es el mismo núcleo, pero ese núcleo tiene miles de neuronas o Diferentes millones de neuronas. neuronas. Vale, muchas gracias, profe. Creo que ¿No es de qué? todo. ¿Alguien Profe, preguntaba? Ajá. sí, es que en un principio le iba a decir que si le puede intentar contestar a Juan Manuel, pero por una parte me sirvió porque complementé lo que ya tenía. ¿Le puedo decir cómo la diferencia entre, o sea, cómo interactúan las fibras musgosas y las trepadoras para ver si sí, como que comprendí bien? Según yo, las musgosas primero interactúan con las granulosas y de ahí suben, digamos, por todo lo que serían las fibras paralelas, y quienes la inhiben es el Golgi, y el Golgi pues ya le pasa la señal directamente a las células de Purkinje y ya inhiben directamente a los núcleos profundos. Caso contrario, en las trepadoras, ellas estimulan directamente a las fibras de Purkinje y entonces ellas ya inhiben directamente a los núcleos profundos, ¿no? Entonces, o sea, esto ocurre como que puede ocurrir al mismo tiempo, ¿no? Que fue lo que mencionó ahorita de los músculos agonistas y los antagonistas. O sea, sí está como bien toda esa vía. Sí, es como, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer algo, recuerden, tenemos algo que se llama el yo, el super yo y el eso, ¿no? El it, Es el el yo, el ego superior y y el el ello. superego, ¿no? O el yo, el super yo, exactamente. Entonces, Super yo. tenemos nuestras acciones, al final, lo que nosotros estamos actuando sería el yo. Pero tenemos al diablito y tenemos al angelito, ¿no? Tenemos al diablito, que sería el eso. Es que me gusta decirle eso porque es como la película Eso, ¿no? Entonces tenemos ahí al El diablito payaso. y nos está diciendo, sí, miéntasela al profe, ¿no? Dile groserías al profe. Entonces, no, te están grabando, ahí está el angelito, ¿no? No, acuérdate, está grabado, no, te van a poner en, en las redes sociales, no, te vas a hacer famoso, te vas a hacer viral, no lo hagas, no lo hagas. Y entonces lo hacemos, actuamos de una manera coordinando esas dos. Lo mismo pasa aquí, se tiene que autorregular la función del cerebelo. Si el cerebelo no se estuviera autorregulando, estaría todo el tiempo mandando estímulos y entonces todo el tiempo estaríamos con movimiento, que se llama temblor. Y de hecho hay alteraciones en donde no funciona el cerebelo y no hay esta coordinación, no se está autorregulando y por eso existen estas alteraciones del movimiento por consecuencia del daño del cerebelo. Pero normalmente el mismo cerebelo se autorregula para no estar como loco desquiciado mandando movimiento, ¿no? Sí, es justo algo que me falta decir. O sea, literalmente es como si fuera un ciclo. O sea, mientras de un lado estás como metiendo el estímulo, del otro lado estás cortándolo, ¿no? Por así decirlo. Bueno, Sí, del otro músculo, a eso me refiero. Ajá. o incluso de Eso sí mismo, y incluso del mismo músculo, porque también empieza a haber una estimulación, esa estimulación crea las espigas continuas, que es lo que comentábamos, déjenme ponerles la otra imagen, justamente puede ser incluso en el mismo músculo, de tal manera que, por ejemplo, aquí, cuando hay un estímulo, en esta gráfica se está mostrando el tiempo.
al inicio, cuando hay la despolarización, se crean estas espigas simples, es decir, empieza a haber una despolarización en secuencial rápida, ¿no? Ta, 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 ta. Pero después se empieza a ver un desgaste, porque justamente si yo estoy estimulando de forma constante, es como si nosotros, pues el castigo que a lo mejor ustedes no lo sufrieron porque ya son de una generación más, pero nosotros éramos muy salvajes, entonces luego de niños te ponían poner a cargar libros, ¿no? Y los tenías así. Al principio pues no pasa nada, estás así como si nada, pero si te quedas ahí 5 minutos, te empieza a temblar, ¿no? Y después ya se te cansa y ya no puedes, porque se empieza a acabar el estímulo eléctrico. Por ejemplo, se puede empezar a gastar el calcio, ¿no? Entonces ese calcio que está entrando a la célula, pues se te acaba y ya no hay más que entrar y entonces ya no hay para poder seguir la despolarización, por lo tanto ya no hay para poder mantener la contracción del movimiento del músculo y se te cae. Justamente es lo que se refleja en esta imagen. Al principio sí, hay mucha potencia. Después empieza a bajar un poco la potencia de las espigas y después se vuelve mucho más lento porque se empieza a gastar. Por eso tampoco se puede mantener una contracción sostenida durante mucho tiempo, ¿no? Profe, la segunda parte de la gráfica, que son los complejos espiculares, creo que ahí en el video había mencionado que son cuando se producen contracciones sostenidas o algo así había mencionado, ¿no? Sí, por el tiempo, es decir, si yo mantengo la contracción durante mucho tiempo, al principio va a haber mucha fuerza, después empiezan a ser más pequeñas y ya durante mucho tiempo, es decir, una contracción sostenida que yo ya estoy manteniendo durante más tiempo, se empieza cada vez a enlentecer más la descarga, la despolarización. Una última pregunta, profe, no tanto con Sí. el tema. Tenemos que poner nuestro nombre en el chat, ¿verdad? Para pasar lista. Ah, sí, por favor. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengamos, Yo, compañeros? yo tengo dos preguntas. Sí. La primera es del pedúnculo. ¿El superior es parte del puente? No. En esta imagen, aquí, lo que vemos es todos convergen en la misma zona, si se dan cuenta. En la misma zona convergen el superior, el medio y el inferior. El superior viene, déjenme ponerlo en otro color. Vamos a ponerlo aquí de verde. El superior viene del mesencéfalo, así. El medio viene de adelante del puente. Y el inferior viene de abajo, de la médula oblongada. Superior viene de mesencéfalo, medio de puente e inferior de médula oblongada. Recuerden, ¿cuál es la parte superior del tallo cerebral? Mesencéfalo. Entonces, superior viene de mesencéfalo. ¿Cuál es la parte que queda en medio del tallo cerebral? Puente. Por lo tanto, el medio viene de puente. ¿Cuál es la parte más inferior del tallo cerebral? La médula oblongada. Por lo tanto, el inferior viene de médula oblongada. El medio se queda a su nivel, a nivel del puente. El superior sí tienen que bajar las fibras y el inferior tienen que subir las fibras para todas converger en esta zona. Ah, ok, muchas gracias. Y mi otra pregunta es, según el homúnculo que habíamos visto, los núcleos que están como en el centro, como el fascicio y el globoso, ¿se encargarían de movimiento del tronco y del cuello? Ah, ok. Déjenme entonces poner la otra imagen. ¿Cuál era el de Painfield? Sí, es que había uno del cerebelo. Déjame poner aquí esa imagen que comentas. ¿Te refieres a este, no? Ajá, ese. Bien. Anteriormente se manejaba mucho este esquema, el esquema A, en donde era muy simplista, si se dan cuenta, era así como muy simplista, ¿no? En el centro, en la parte del vermis, el tronco, en la parte lateral de los hemisferios cerebelosos, las extremidades. Ese era un poquito más simplista. Después empezó a hacer algo más detallado, que sería esta parte B, en donde como la parte del lóbulo anterior
aquí, esto sería anterior, porque aquí está el mesencéfalo, esto sería posterior. En esta otra imagen, esto sería posterior y esto sería anterior. En esta imagen lo voltearon. Y entonces empezó a cambiar un poco la representación y nos decían, lo que pasa es que cada parte del cerebelo tiene su propia representación somatotrópica. Pero después ya nos fuimos a algo todavía más específico, que es la parte C, en donde sabemos que prácticamente cada estructura del cerebelo tiene su propia representación somatotrópica. De tal manera que si yo tengo al núcleo dentado, en el núcleo dentado, en teoría tengo una representación somatotrópica en el núcleo dentado. Pero si tengo el núcleo interpósito o interpuesto, que sería el globoso y el emboliforme, tiene su propia representación somatotrópica. Pero si yo tengo también al núcleo fastigio, tiene su propia representación somatotrópica. No quiere decir tanto que el interpósito se encargue de una parte del cuerpo, sino el interpósito se encarga de ciertas funciones del cerebelo, el dentado de otras funciones y el fastigio de otras funciones. Cada uno de ellos tiene su propia representación somatotrópica, es decir, su propio homúnculo, por decirlo de alguna manera, aunque no se les nombra como tal, pero lo podemos mencionar así. Tienen su propio homúnculo, de tal manera que las funciones del dentado, que tienen que ver más con esta parte neocerebelosa, tienen funciones en todo el cuerpo. La parte del vestíbulo cerebelo, que es la parte del equilibrio, tienen su función en cada parte del cuerpo. Y así sucesivamente. Entonces, cada uno de los núcleos tiene su propia representación somatotrópica y dependiendo la parte del núcleo que esté estimulándose o inhibiéndose, es la parte del cuerpo que se va a estar estimulando o inhibiendo para las diferentes funciones del cerebelo. Ah, ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Una de las formas o muchas de las formas en las que nosotros conocemos las funciones del cuerpo, las funciones de las diferentes estructuras, sobre todo del sistema nervioso, es con las alteraciones de esa estructura. Entonces, por ejemplo, se hacen los experimentos en animales en donde yo tomo cierta estructura, la corto, y entonces cuando yo la corto, deja de tener ciertas funciones en ese espécimen, en ese animal, y entonces llego a la conclusión. Si yo corto tal estructura y deja de haber coordinación del movimiento, la conclusión es, esta estructura tiene la función de la coordinación del movimiento. Una manera de conocerlo, nada más les pido no lo pongan en práctica, pero ustedes han visto gente que así como gente que le gusta tomar, que le gusta beber, de esa No nos gente que diga ustedes eso, porque lo vamos a ir a llegan a hacer. verlos, ¿no? Si ustedes no lo pongan en práctica, es importante porque ustedes tienen que ser los observadores en ese experimento. Entonces, cuando vayan a una fiesta y los otros, esa gente que luego le gusta tomar, una de las partes que se pierde con el alcohol es la función cerebelosa. Entonces, por ejemplo, permítanme un momento, déjenme ir por una botella de agua. ¿De alcohol? Ah. Yo también voy por una botella, pero yo sí voy de alcohol, chicos, por si me quieren observar. Ahí está, para que vean que sí es de agua. Bien. Oluchi, sí te acuerdas de que te están grabando, ¿verdad? Sí, acuérdense, porque pues, ya les dije que su yo y su yo tienen que converger. Bien, este es el agua, ¿no? Gobernarse. Entonces, está la botella en una mesa y las personas que les gusta tomar, luego quieren tomar la botella, ¿no? Entonces llegan y no la agarran. No miden la distancia, no calculan la fuerza, la velocidad, la amplitud del movimiento. Las personas que están bajo el influjo del alcohol, tienen algo que se llama ataxia, que es esta falta de coordinación de los movimientos. Estas personas que se van tambaleando así cuando van caminando, que no pueden hacer
movimientos, por ejemplo, estos famosos que ponen luego en las películas de hacer el 4 y cosas de ese tipo. Entonces, justamente, si yo tengo la botella aquí, si yo la puedo agarrar perfectamente porque mi cerebelo controla la velocidad, la amplitud y la dirección del movimiento para poder tener el movimiento de intención, que en este caso lo que yo quiero es tomar la botella. En estas personas que tienen ataxia, en este caso una ataxia temporal por el alcohol, pero hay personas que tienen un infarto cerebeloso y tienen una ataxia ya constante. Estas personas intentan agarrar esto y no lo pueden hacer. De hecho, ustedes se dan cuenta, empiezan a hacer como esto, ¿no? Si lo hacen muy lento, por ejemplo, las personas que están alcoholizadas, lo hacen muy lento y como que se van moviendo y a lo mejor al final sí llegan, pero fue más lento y menos coordinado el movimiento. O de plano lo intentan agarrar y no pueden y tiran la botella o tiran la cosa que querían agarrar porque no pueden coordinar el movimiento para hacer este movimiento de intención. Justamente eso es la función del cerebelo. Entonces ahí se puede observar en estas alteraciones que les digo que producen, por ejemplo, la causa más frecuente de disfunción del cerebelo es infarto. Hay un infarto de una zona específica del cerebelo y produce esta alteración en la coordinación del movimiento que se conoce como ataxia. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. disculpe, doctor. No tiene tanto que ver con el tema, pero me gustaría saber cómo definir usted infarto. Ok. El infarto o las zonas de infarto serían la muerte celular por hipoxia o anoxia, es decir, por la falta de oxígeno. La muerte celular por falta de oxígeno, ese sería el infarto. Ese es un infarto. Ya. Gracias, doctor. No, ¿de qué? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, vamos a ver, es que en el video igual, o sea, creo que los graba para otras cosas de su diplomado, pero no sé si vayamos a ver el artículo que menciona en el video, Ah, sí. cuando, bueno, así Sí. de estas funciones cognitivas. De hecho, les voy a mandar 2 artículos. Esto los mando al final de la clase. Les voy a mandar un artículo, tiene que ver con una alteración genética, que es la ataxia de Friedreich. Y la otra es un estudio mucho más reciente en donde reportan el caso de un paciente joven, 39 años, si mal no recuerdo, en donde una de las complicaciones actualmente por COVID-19 es la vasculitis o la enfermedad vascular, en donde se pueden producir trombosis vasculares diseminadas, es decir, oclusiones, se tapan arterias en diferentes partes del cuerpo, y en este paciente en particular que reportan, es un paciente que presentó una oclusión, se tapó una arteria que va hacia el cerebelo, se produce infarto del cerebelo y empieza a tener alteraciones cognitivas, es decir, alteraciones de la percepción, de la cognición. Y entonces se reporta una como complicación de COVID-19 un paciente con síndrome cognitivo cerebeloso, que es otra de las funciones. Se ha visto que en algunos pacientes, sobre todo en la etapa aguda de la enfermedad, es decir, en el momento en el que le sucede el infarto, empiezan a tener alteraciones cognitivas, tienen déficit de atención, tienen aplanamiento del estado de ánimo, se vuelven así totalmente planos, como que no les importa nada, ni les causa felicidad, ni les causa dolor, ni les causa tristeza, hay un aplanamiento del estado de ánimo y esto se conoce como síndrome cerebeloso cognitivo. Algo de lo curioso y lo que no se sabe exactamente qué pasa es que ya nos estamos acabando sin tiempo, nos estamos quedando un poquito ya sin tiempo. Bueno, termino con esto. Mientras tanto, déjenme nada más comentarle a Janely. Janely, un favor, ¿nos puedes poner el código? Mande, doctor. ¿Nos puedes poner el código en el chat mientras? Sí, claro. Por favor. Bien, entonces, lo que se ha visto es con este síndrome cerebeloso cognitivo es que solamente es en la etapa aguda de la enfermedad isquémica, sobre todo cuando se infarta una parte del cerebelo o una gran parte del cerebelo, se produce alteraciones de la cognición, pero duran 1 o 2 semanas y después empiezan a recuperar. Pero lo que no se sabe es por qué entonces esas personas que presentaron alteración cerebelosa presentan alteraciones cognitivas. Ahí es donde dice uno, bueno, entonces quiere decir que el cerebelo tiene funciones cognitivas,
pero ¿por qué después de 1 o 2 semanas se recupera? Eso es lo que no se sabe específicamente qué. Pero entonces, al final de la clase les voy a compartir estos 2 artículos para que los puedan consultar. Bien, vamos a hacer una actividad en Nearpod. Mientras tanto, en el chat les pido copien el código porque ya nos va a sacar la de Zoom otra vez. Entonces, en el chat ya está el código. Cópienlo, por favor. Es Itzka. Entonces, nos desconectamos, nos reconectamos, pero en lo que se reconectan, métanse a Nearpod con ese código y ahorita en unos 3, 4 minutitos nos reconectamos todos y ya la Nelly nos va a compartir la actividad. Mientras váyanse conectando, por favor, a Nearpod con ese código. Nada más una pregunta. Ajá. Es que yo no escuché bien. Se estaba diciendo que el síndrome cerebeloso cognitivo ocurre en pico isquémico. ¿Escuché bien o no? Sí, en la parte aguda de la isquemia, es decir, durante las primeras 1 o 2 semanas, después de que sucede el infarto, es cuando se presenta. Después se recupera. Ya normalmente no quedan con estas alteraciones cognitivas, aunque sí queden con los problemas motores por el daño cerebeloso. Lo que no se sabe exactamente es por qué entonces presentan daño cognitivo, pero con una recuperación tan rápida. Es lo que no se conoce exactamente qué pasa. Entonces nos desconectamos, nos reconectamos con este mismo código ahorita y mientras también váyanse conectando a Nearpod, por favor.